Bien, en esta parte del programa vamos a presentarle, lo hemos tenido en otra oportunidad, a Eric de la Fuente, analista político, y este momento para un analista es interesantísimo, ¿no? ¿Verdad? Más allá de la tragedia de fondo y más allá de la problemática. Buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es su apreciación a esta altura de lo que usted ha podido observar, de lo que está ocurriendo en Barbados, de lo que está pasando en Venezuela? Primero, buenas noches a ustedes y a los televidentes también. Mira, en todo proceso, como estamos viviendo ahora en Venezuela, siempre, históricamente, hay conversaciones entre gobiernos y oposición. Aquí la pregunta más grande siempre se invoca, y esto de nuevo, no es solamente en esta situación, sino en otras negociaciones, podemos hablar de ejemplos en otros países, es uno, desde qué punto parte cada parte que está negociando a nivel de que siente qué nivel de poder tiene para poder negociar o no negociar. Y dos, ¿dónde está la hoja de ruta? ¿Realmente hay intenciones de negociar? ¿O hay intenciones, o hay otras intenciones como aplastar tiempo, como dividir oposición, como dividir gobiernos también internamente? Entonces, yo creo que en ambas partes, en este caso, por ejemplo, en el caso desde el gobierno de Venezuela, o el gobierno ilegítimo de Venezuela, ¿no?, que está ahora el gobierno de Maduro, gran parte es una campaña de relaciones públicas que han manejado muy bien, de comunicación, de decirle al mundo, mira, nosotros nos sentamos con la oposición, estamos escuchando, como dijeron, de forma muy pausada, dando esta imagen de que están sentados para conversar, de que están dispuestos a dialogar pasando la Constitución, etcétera. Ese es el mensaje de estrategia de comunicación que están dando, aparte de siempre buscan comprar tiempo y también de dividir oposición, como se ha hecho en muchos otros casos. En el caso de la oposición, liderada por el presidente Guaidó, uno de los puntos que tienen que ver en cambio, especialmente que Noruega está mediando, es que desde hace tiempo que hablábamos de este programa, no va a haber intervención militar internacional en Venezuela. Esto lo dijimos en un programa acá hace meses. Y los europeos, especialmente los europeos, pero también otros países, están buscando de que haya cierto diálogo. De esta manera cumplen un requisito de decir, mira, nos sentamos a conversar. Si no llegamos a nada, no llegamos a nada, pero nosotros, no es porque nosotros no quisimos, ¿no? Entonces también cumplen ese punto de vista. Ahora, dicho eso, también hay que ver, yo creo que cuando uno se siente a negociar, y ha pasado de nuevo, muchas veces uno puede detectar un poco qué niveles de flexibilidad hay o no hay, y qué tipo de facciones pueden haber dentro de los puntos de negociación. En este caso, cuando escuchamos al presidente encargado, Juan Guaidó, que dice que tienen los 3 puntos totalmente claros, que es el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres, que de ahí nadie los va a sacar, pero que sentarse a dialogar con el régimen de Nicolás Maduro es una puerta que no pueden tampoco quitarle o desperdiciarla, porque algo podría ocurrir de allí. Eso no significa que estén dejando otros caminos sin tocar, pero ¿cuáles son esos otros caminos? ¿Se puede ver resultados de esos otros caminos? Mira, el punto de partida siempre tiene que ser tu posición máxima que uno quiere en cualquier negociación. No vas a empezar negociando diciendo, bueno, puedo negociar en esto, puedo hacer en esto. Yo tengo que decir, este es mi punto de entrada y de aquí no me muevo. Para cuando uno se mueva, sentir que una negociación uno cedió, entre comillas, algo, okay, ¿no? Eso partimos de ahí. Pero yo creo que tomemos ejemplos de otras cosas que han pasado, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando hablamos en América Latina de transiciones exitosas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Chile, ¿no? Y yo que estudié esto académicamente, he hecho mis estudios sobre transiciones, hablábamos en aquel momento que la oposición chilena a Pinochet fue criticada abrumadoramente por dejar que Pinochet estuviera al frente de las Fuerzas Armadas, por dejar que Pinochet tuviera 8 senadores vitalicios, y sin embargo con el tiempo se pidió. Ahora, ¿qué pasa? Las intenciones en aquel momento eran de ambas partes negociar, llegar a algún acuerdo. Eso es lo que hay que determinar. Okay. ¿El gobierno de Maduro tiene alguna intención de negociar? ¿Sí o no? Esto es lo que tiene que determinar la oposición venezolana hoy en día. Si hay alguna intención de negociar o alguna intención de algunas partes dentro del gobierno de negociar, entonces uno puede partir de ahí. Si no lo hay, entonces es una estrategia para comprar tiempo, una estrategia para dividir. Y eso es lo que tiene que determinar una mesa negociadora a la hora de sentarse con el otro bando. Y además nos preguntamos a quién le puede exigir algo la representación del régimen de Maduro en una mesa de negociación. Es decir, a Guaidó o a los gobiernos que están apoyando a Guaidó internacionalmente. O sea, por ejemplo, eliminar unas sanciones no está en manos de Guaidó.
está en manos de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Sí, y eso es un gran punto, porque estas negociaciones se están llevando a cabo en otro país, negociado por otro país, ¿no? Donde estamos viendo. Y claro, eso está muy en juego ahí acá. No solo del lado que acabas de mencionar, puede ser el rol de Estados Unidos en esto, pero también, de nuevo, cuál va a ser el rol de los rusos en esto. Mencionabas que el vicecanciller ruso estará en Caracas. Sí, han estado en este proceso, lo hemos conversado en este programa hace mucho rato, ¿no? Y también los chinos, ¿no? En este tema. Entonces... Y hay un tercer elemento, además de los rusos y los chinos. Cuba. Bueno, no se te olvide Cuba. No, a mí no se me va a olvidar de todo esto. De hecho, siempre he sostenido que gran parte de esta estrategia la lideran los cubanos. Lo veo en la comunicación. Es típica, clásica estrategia cubana. No buscar un escenario donde ellos ganan en la campaña de comunicación. Y hoy en día, la comunicación, claro, de un Estado que tiene estructuras, que tiene tiempo, está siendo ganada en ese sentido, ¿no? De que han comprado tiempo y ahora de repente en la comunidad internacional están sentados en una mesa que parece que son dos lados hablando de constitución y de democracia y de diálogo cuando un gobierno ha matado, cuando un gobierno ha reprimido, pero sin embargo han ido cambiando el discurso. No ha matado, mata. No, continúa. Reprime. Pero digo, ayer... No, pero llegaba... Continúa ocurriendo, pero digo que llegan a ese... Sin embargo, cuando uno escucha las declaraciones, parecen que estamos hablando de dos partes que están negociando eso. Déjame seguir con el tema de La Habana, porque La Habana puede pensar, oye, esto se puede complicar lo de Venezuela y nos puede afectar directamente a nosotros. Totalmente. Hay una cosa, cuando hablábamos de diferentes países, que es significativamente diferente con el término de Cuba. Para Rusia, para China, para Estados Unidos, Venezuela es un tipo de pieza en el medio, si es porque los rusos quieren tener un aliado cerca de Estados Unidos que derrumpe, que si los chinos tienen un nivel de inversiones, que si Estados Unidos tiene que ver. Para Cuba es existencialismo. Exacto. ¿Bien? Esto no es una pieza, un juego de ajedrez, eso lo hablan las grandes potencias como siempre se ha hecho. Para Cuba es existencialismo, ¿por qué? Por todo lo que sabemos. Tanto el tema de petróleo, también tienen una serie están involucrados, los cubanos están involucrados desde hace mucho tiempo, no solo en el Ministerio de Defensa y de Inteligencia, pero en manejar los grupos de los colectivos de barrio, cómo manejan a qué militares pueden salir o no, pero y las comunicaciones. Más allá de la injerencia directa en Venezuela, los beneficios que obtiene, los negocios donde está metido Cuba, todo el nivel de ingresos y tal. Sin ir más lejos, tú le acabas de dar un leñazo con los cruceros. Sí, sí. Que los paraste en seco. Entonces, eso de los cruceros, que fue calculado por los Estados Unidos, dice, imagínate tú en Cuba, en La Habana, diciendo, oye, ¿hasta cuándo seguimos en esto? O esto se nos va a complicar. No, y Cuba, si mira históricamente a Cuba siempre estuvo dependiente a un país, excepto desde el año 91 hasta la llegada de Chávez. Fue colonia española, estuvo vinculado a Estados Unidos, fue casi colonia de la Unión Soviética, por lo menos satélite de la Unión Soviética, y después está ese periodo donde fue crisis que casi el gobierno cubano cae y Chávez lo rescata, ¿no? Y ese petróleo que viene, esa ayuda internacional también que proveyó Venezuela y que inclusive, y recordemos, Maduro estuvo en Cuba mucho tiempo, Chávez también ha estado, muchos de ellos han estado. Entonces para Cuba es parte del existencialismo. Y también, no nos olvidemos esto, a medida que Fidel muere, Raúl está en una etapa, el gobierno cubano está mirando esto, cómo reacciona una posición venezolana. Espere. Hacemos una pausa y me dice cómo lo está mirando el gobierno cubano.